¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy traemos un capítulo más de su podcast favorito de psicoanálisis conscientemente. Y temas varios, Y temas podríamos varios. decir. Sí, porque aquí hablamos de todo, pero bueno, siempre buscando que tenga relación con pues, nuestro tema principal de interés, que es el psicoanálisis, la psicología. Sí. Nos acompaña aquí como siempre la doctora Cintia Peña. ¿Qué tal? Y un servidor, licenciado Aaron Campos. Hay que Cállate, decirlo, ¿no? Hay que decirlo, si me costó. No, pero todavía a mí me falta un trámite importante. Bueno, pero ahí vamos. La doctora es modesta luego con sus estudios, pero pues ella es nuestra experta en psicoanálisis. Y bueno, y pues para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante que tiene que ver muchísimo con nuestra mente, con cómo nos relacionamos con otros, que es lo laboral. O pues hablando como de este entorno de trabajo, de oficina. No todos los trabajos son en cubículos y de 8 horas, pero muchos sí. Y pues vamos a hablar un poquito como de ese entorno. Sí, algo tal vez que pensábamos de este tema, sobre todo es en función de las nuevas generaciones y que se van dando cuenta de estos vicios que ya tienen años en los trabajos, digamos, tradicionales. Estos que sí todavía tienen que ver con ir a un lugar físico, pasar seguramente 8 horas por lo menos de lunes a viernes, si no es que a veces el sábado hasta mediodía. O sea, digamos, vamos a estar hablando de este estilo de trabajos. Porque si hay una pequeña diferencia tal vez con estas otras formas de trabajo que pues ya como que Como mezclan, pueden ser emprendimientos o mezclan el home office, y bueno, intentan hacer como diferentes cosas que también tienen sus efectos, pero vamos a hablar más como de estos trabajos en donde el contrato dice que vas a trabajar 8 horas, pero un poco la reflexión es cómo termina siendo el trabajo tu vida, ¿no? Empieza a haber una inversión, ya no trabajas porque es uno de los aspectos de tu vida que te hace sentir útil, te hace lograr objetivos personales, tener un proyecto de vida, sino se invierte la situación y entonces el trabajo empieza a hacer todo, o sea, empiezas a depender incluso Vives como para trabajar anímicamente. en vez de trabajar para vivir, ¿no? Así es. Y estos, bueno, ¿por qué tiene esta relevancia en nuestra mente? Yo pienso que, pues, bueno, que yo lo he vivido, ya no tengo ese como estilo de vida laboral, ahorita estoy un poquito como más libre, hago distintas cosas, pero cuando estaba en ese tipo de empleos, pues yo veía como gente se estresaba muchísimo, yo también llegué a estresarme mucho, y vienen cosas muy que ya no tienen que ver con el trabajo, que ya tienen que ver con pues como un análisis personal, que pues vienen a ser cosas como emocionales, ¿no? Por ejemplo, por cómo mi trabajo me impide tener energía para hacer ejercicio, para comer bien, para hacer actividades que hacían con normalidad antes de entrar a ese trabajo. Cuestiones emocionales también como del amor, ¿no? O sea, estoy teniendo una relación con alguien de mi trabajo, pero luego eso resulta un poco pues, contraproducente para mi vida. O luego también tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad, tengo mucha depresión. Y a veces es mi propio trabajo el que me la está ocasionando, o cómo soy yo, cómo me desenvuelvo en ese trabajo. Y pues requiero luego una terapia, requiero luego un espacio de análisis. Pero pues ya tengo que involucrar toda esta parte, ¿no? ¿En qué punto, pues qué tanto es bueno involucrarte en tu trabajo, pero luego también te lo exige el propio trabajo, ¿no? O sea, todo esto que platicábamos como de ponerte la camiseta, de involucrarte, hacer comunidad con tu trabajo, o sea, sí tienes que llevarte bien con tus compañeros, sí tienes que hacer un buen entorno laboral, pero pues hay que cómo se encuentra ese balance, ¿no? De qué tanto pongo de mí al grado de que ya di demasiado y empiezo a tener pues conflictos, ¿no? Sí, bueno, me haces pensar en
varias cosas. Vamos a poner dos como las principales. Uno, cuando el trabajo, como dices, te está tomando más energía de la que debería y entonces vienen estos casos de un desgaste anímico, de un desgaste de energía, como dices, para hacer cosas y de pronto si lo dejas avanzar pues puede llegar al famoso burnout o al desgaste mental y físico. Y también estas otras personas que depositan tanto en el trabajo que terminan siendo como, en la palabra anglosajona es workaholic, o como adictas al trabajo, y que ambas tienen un punto en común, como que está desbalanceado lo que uno va poniendo de prioridad en la vida personal, como que se empiezan a desbalancear todas las cosas, entre lo personal, lo familiar, la pareja, las cosas que te motivan, que no necesariamente son de la productividad, sino del sentirte bien, cosas que haces para sentirte bien. Y ahí, pues como siempre y en todas las historias, las artes son las que pagan los platos rotos. Tú y yo que estamos como más cercanos a este entorno artístico, sabemos que el practicar algún tipo de arte no te llena solamente pues la parte de la productividad, de producir algo para venderlo y obtener un recurso, sino más bien va como en llenarte algo más anímico, algo más del sentido de la vida. Bueno, pero para eso vamos a hablar seguramente en otro podcast. El tema te lo pongo esto así porque se empieza a desbalancear todo. Entonces, en ambos casos, el trabajo empieza a ser el centro de la vida de la persona. Te decía, en el afán de generar comunidad o de ponerte la camiseta, te vas desbalanceando porque entonces ya toda tu vida, en tanto pasas 8 horas de lunes a viernes, pero además hay que sumarle los tiempos de traslado y hay que sumarle el cansancio que te genera estar en una oficina, sentado, además generalmente es sentado, sí, o sentada, ese desgaste que te va quitando como justo energía para hacer otras cosas. Pues es lógico que en algún momento todo lo que pasa en el trabajo empieza a tener mayor importancia, en el sentido de que los chismes que se dan ahí, por ejemplo, propios de la convivencia, empiezan a afectar de manera personal. Ya sí, no es tan fácil desconectarte de lo que pasa en el trabajo, de lo que pasa en la vida personal, porque si te hicieron enojar en el trabajo, a veces llegas, pues ya no, como dicen las abuelitas, ya no es quien te la debe, sino quien te la paga y te descargas, te desquitas ahí, ¿no? Sí, y también luego, bueno, aunado a esto que pues, es un como que esquema que ya por la naturaleza cualquier persona podría ser víctima de estresarse, pues de ser consumido, ¿no? O sea, a pesar de que sí, tengas como que muy firmes todas tus emociones y quién eres, creo que en un entorno así, en cualquier momento, porque si dices, pues me gusta mucho mi trabajo y todo, y de repente por alguna razón te suben la carga de trabajo, te empiezan a exigir más, o tu jefe te habla súper feo, de repente, pues todos esos tipos de situaciones que pueden pasar de un día a otro te sacan de tu balance, ¿no? Entonces, y otro punto que quería platicar, consultar con la doctora que nos platique esta parte del psicoanálisis, cómo tiene que ver con esto, que es los principios que tiene uno como persona. O sea, todos decimos como, no, es que esto está ya, es transgredir mis principios personales, el hacer esta actividad, o se me hace poco ético, pero no siento que todos tengamos los mismos, ni que la facilidad con la que los abandonas sea igual para otras personas. ¿A qué voy con esto? Que a veces uno tiene como sus principios, es muy seguro de sí mismo, pero llega a un punto en el entorno laboral que hay veces que te piden hacer cosas o tienes que hacer cosas que dices, híjole, si no lo hago me corren, o si no lo hago no me van a ascender de puesto. Y entonces, ¿en qué punto
te alejas de eso. Y hay gente que también las deja luego, luego. O sea, llega una empresa y dice, no, yo aquí me prometo que nunca voy a andar con nadie del trabajo. Y llegas, bueno, te interesa una persona, empiezan a tener algo, pero luego cortan y tienen su problema ahí amoroso y todo, y de repente llega, me ha tocado escuchar que dicen, es que cómo se me ocurrió involucrarme con esta persona. Pues porque ahí te dejaste llevar, ¿no? Dentro del entorno. O sea, es el entorno el que te orilla a un poquito perder tu control, a salirte de lo que tú piensas que nunca harías, o uno solo va y siempre ha sido así, en cualquier entorno lo haría. O sea, nos corrompe el entorno laboral. Sí, a mí me parece que hay una estructura que va favoreciendo que se generen vicios. Esto no lo digo yo, también lo estudió mucho Michel Foucault en estas dinámicas del poder institucional. O sea, sí, el entorno va favoreciendo a que se normalicen o se acepten cosas que, como dices, en otros espacios pues no lo hubieras aceptado de primera mano. Pero es que eso es lo que pasa cuando se desbalancea el lugar que tiene el trabajo para la vida. Porque entonces yo te decía, pues de manera general son 8 horas de trabajo, pero no se cuentan el tiempo que hay de traslado, que además tenemos unas políticas así como que justo no ayudan, no favorecen para que sean estas 8 horas y tal vez 1 hora más por el traslado de llegada y de ida. No, en general nos toca recorrer trayectos mucho más largos, y hay personas que le invierten 1 hora para el traslado cuando vienes va y 1 hora del regreso. Te digo, cuando vienes va, cuando no es como mucho. Entonces 2 horas de ida y 2 de vuelta. Y entonces se van durmiendo en el camino y bueno, pues cómo va a llegar este trabajador, ¿no? O sea, va a ser, es más fácil que se empiece a adentrar a este sistema, porque es lo que le va a dar un poquito de orientación a generar como su propio estilo, su propia postura crítica. No es que sea imposible, hay personas que sí de pronto deciden tener como muy claros los valores éticos, pero la tendencia es que en estos entornos uno termina cediendo, porque pues está cansado, pero además está mucho tiempo en un espacio físico. El mismo clima organizacional favorece ese tipo de experiencias como de endogámicas, ¿no? Que todo es en el trabajo. Lo platicábamos un poquito antes de la grabación, porque el éxito de esta serie de Office, pero la versión mexicana, digamos, pues es esto. Me parece que mediante el chiste y una gran comedia, hay muchas razones porque lo hacen muy bien. A mí me encantó, yo me la acabé, nunca hago esto, pero me la acabé en un día, ¿no? Me pareció genial. Buenísima el la humor. oficina. Es un humor incómodo, pero que expone las realidades y te mantiene atento porque es algo que en algún momento viviste cuando estuviste en un trabajo acá, ¿no? Y bueno, uno de esos temas que toca es cómo las empresas le piden al trabajador que dé de su tiempo libre para las famosas dinámicas de integración. O para actividades que nos hagan sentirnos un equipo y te pongas bien la camiseta. O sea, es que hay una violencia institucional que te digo, va favoreciendo que, claro, cedas o te sometas incluso a prácticas que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y que no van de acuerdo a tus ideales o a tus valores, digamos, más personales. Sí, y muchos tienen miedo o sea, para encontrar este balance del cual nos saca, como nos comentas, el entorno laboral. A veces cuando alguna amistad, algún familiar me dice, es que estoy súper estresado en mi trabajo, ya no sé qué hacer, pues yo siempre doy consejo de renunciar, ¿no? O sea, yo siempre digo, no estás cómodo, salte de ahí. O sea, como que
Yo pues he renunciado 3 veces de trabajos, o sea, también he durado en algunos, pero creo que a veces nos da mucho miedo dejar, ¿no? O sea, como que Sí, estás, lo que hemos hablado en otros capítulos como de la burbuja de sí, a veces salirte de ese sistema es durísimo, porque claro. están ya tan arraigados, te hablan cuando no estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia, tienes que ir en fin de semana, o sea, es muy absorbente Sí. y, y cómo podríamos, o sea, para no pensar en solamente, ay, renuncio, para no pensar que esa es una vía de escape, ¿no? Pero para no pensar que es la única solución, ¿cómo podemos encontrar, pues, ahora sí que como personas, como individuos, este balance con el trabajo y la vida? Y el trabajo y la mente y principios del trabajo y principios de mi mente. ¿Cómo podríamos acercarnos a este balance? Bueno, mira, me dejas pensando o ha resonado mucho en mí con esta plática un, una parte de un seminario de Jacques Lacan que dice que el trabajo del analista es un trabajo muy importante en tanto que lo que se va a jugar es la escucha de ese que viene a análisis, pero además para poder sostener y mantener la posición ética respecto a su deseo. El deseo, que en psicoanálisis no tiene que ver con el tener, sino ese deseo que es móvil y que se va moviendo y que es natural, digamos, es esperado en los subjetivos. O sea, cuando tú vas a un trabajo, ahí no se muere tu deseo. Bueno, esperaríamos que no, porque justo el síntoma es que se va mitigando o se va matando el deseo de hacer otras cosas. Se volca todo en ir cediendo, por ejemplo, estos tiempos libres, ¿no? Se va cediendo también incluso en tus dispositivos, ¿no? O sea, que te pueden marcar, como dices, un domingo en la noche. Fue una de las razones por las que yo también tuve que renunciar, ¿no? Entonces, bueno, me parece y resuena mucho que para poder tener el balance hay que tener claro justo esta posición deseante. O sea, si el trabajo me está sirviendo para lograr algunos objetivos personales, pero no puede ser el todo. Tiene que como tener un contrapeso con tus espacios, con otras cosas que no tengan que ver con la productividad. Ahí pues lo hemos platicado tal vez en otros podcasts de Byung-Chul Han, que hace una crítica justamente a esta modernidad, a este exceso de positivismo, de que siempre voy a estar bien. O sea, ¿cuántos de nosotros nos enfermamos y nos automedicamos y vamos al trabajo? Y no te das cuenta que lo que estás cediendo no es solamente ese momento de enfermedad, sino tu cuerpo a largo plazo. Yo recuerdo en este trabajo que tenía, ya ese es como chisme, que yo pasaba una temporada bastante larga, 2, 3 meses, de pues una inflamación de las vías respiratorias, porque bueno, lo que hacía era usar mucho como mi voz para dar clase. Entonces, recuerdo que una de las primeras red flags, dirían los jóvenes, fue que mi jefa en ese momento me dice, enchóchate. Esa fue la frase, enchóchate. Chúchate. Y a mí ya me brincó porque dije, algo está pasando. Uno, para que el síntoma sea tan constante, frecuente, ¿no? Ya no se quita como antes en una semana, ya cada vez le va tomando más a mi cuerpo recuperarse, ¿no? Y dos, que me enchoche, pues, o sea, sí me he pasado tomando medicina. Los médicos cuando me revisaban me decían, es que tienes que descansar. O sea, esa es la solución, que dejes descansar a tu cuerpo. Pero ¿cómo? Si tengo 7 clases al día, 8 clases al día, y es una tras otra, ¿en qué momento descanso? No hay manera, ¿no? Pero vas perdiendo entonces el balance. Te digo, fue una red flag porque yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué de esto está justo no dándole lugar
al que yo pueda estar bien, a que yo pueda estar tranquila. O sea, ya el trabajo ya no es solamente para tener un ingreso económico. Ahora resulta que el ingreso económico me ayuda a solventar todos los efectos del trabajo. Sí, Ahí ya se desbalanceó, ¿no? Sí. Porque entonces, ¿cuándo voy a tener tanto el dinero como la energía para, pues, no sé, hacer las cosas que cada quien se ponga en su vida, ¿no? Viajar, arreglar la casa, resolver algún tema, de adeudo incluso, ¿no? Yo me doy cuenta que ahí, se va haciendo más bien esta frase que decíamos al inicio de ya vives para trabajar. O sea, ya toda tu vida está puesta en el trabajo. Y te digo, te va hasta la parte física, ¿no? Sí, y bueno, aquí nos podemos meter un poquito en el tema de, pues de las estructuras que hemos desafiado con nuestros pensamientos, un poquito sí. O sea, cuando te pones a pensar en el funcionamiento de tu mente y te cuestionas sobre cuál es tu lugar en la sociedad y todo eso, lo que hemos platicado en otros episodios, o sea, ese lugar, como que ya cuando despiertas, ya cuando te cuestionas, cuando utilizas el psicoanálisis, pues ves que hay muchas cosas que no están del todo correctas, ¿no? Estas cuestiones que parecieran que no son correctas, pues me refiero a que muchas empresas rigen como esta parte jerárquica y pues de un sistema ya, o sea, que dices, bueno, o sea, no está mal que el capitalismo pues ya es un sistema en el que estamos, pues yo diría que la mayoría del mundo, pues todos de cierto modo estamos involucrados en ciertas cuestiones que, a pesar de que no te guste el capitalismo, pues ya es un sistema adoptado pues por la humanidad y así. Pero creo que hay unas empresas que se pasan de abusar de, pues como de instrumentos de imponerse, ¿no? En los empleados, ¿no? Y casi te dicen, no, pues es que tú, esto que te dijeron de enchóchate o haz esto, ya luego hay veces que te dicen, hazlo, pero no porque sea lo mejor para tu cuerpo, hazlo porque yo te lo digo. Y ahí vienen como muchos abusos laborales y cosas que ya uno dice, pues es que ¿por qué te aguantaste tantas cosas de eso? Pues es que si no perdía mi empleo y de eso dependían muchas cosas de mi vida, ¿no? Y yo lo entiendo, la necesidad económica, pues ahí está, ¿no? Pero creo que ahora que mencionaste las artes, me pongo a pensar que pues hay muy pocas personas que vivan de las artes que tengan un trabajo de escritorio de 8 horas. O sea, es poquito y creo que algo que le podemos aprender a las artes es que muchos de los que estamos, me incluyo ahí que yo pues, soy bailarín, muchos de los que estamos como pues buscando el éxito profesional, el tener una estabilidad económica desde el entorno artístico, te das cuenta que mucho tiene que ver con cosas que haces para tener una retribución económica, pero que todo lo que haces es porque tú lo quieres hacer. O sea, te metes a un proyecto, te montas una coreografía, das clases, todo es porque tú lo quieres hacer. Y creo que eso le podemos aprender un poquito a las artes. Y eso ligarlo, o sea, si vas a ligar algo con tu mente, que sea algo como en beneficio emocional y pues mental propio, a más bien pensando en el beneficio de alguien más, de una empresa o de tu jefe. O sea, en vez de decir, me voy a levantar temprano y voy a ir al trabajo porque si no mi jefe me va a regañar, pues en vez de eso decir, pues me voy a levantar y voy a dar para buscar superarme a mí mismo, ¿no? Como que a veces se nos olvida. Está bien ser parte de algo más grande que uno mismo, te hace tener una visión y todo, pero algo que te aleja de esos esquemas, pues llámenle hegemónicos y esclavistas, pues el que te aleja de ese tipo de sistemas, bueno, no hay que culpar tanto al capitalismo, al sistema, mucho también es la gente que se despersonaliza y se vuelve parte del sistema, y el sistema dice, pues qué bueno, me sirves, ¿no? O sea, pero también si te mantienes fuerte y haces todo de tu vida por un placer propio, no te van a correr.
más bien te van a ver que tienes como iniciativa pero pues depende de la fortaleza, ¿no? Que hay cada uno. Pero creo que eso se puede tomar un poquito del esquema artístico, ¿no? Sí, me parece que las artes son las grandes maestras y las que siempre pagan los platos rotos, cuando debería de ser más bien ese el centro, el poder expresarse de manera creativa, de manera emocional en alguna de las expresiones artísticas. ¿Qué te digo? Es como medio, ¿cómo le podríamos decir? Medio hipócrita, porque para la mayoría decir las artes, o sea, cuando alguien decide estudiar arte, lo critican mucho, pero al mismo tiempo no pueden dejar de escuchar música, no pueden dejar de ir al cine, o sea, las artes, te digo, terminan pagando siempre los platos rotos cuando debería de ser algo que nos da sí o sí como más orientación, o sea, seguro que sí nos da más orientación respecto a este deseo del que te platicaba, que sí trabajamos en esa posición ética del deseo en psicoanálisis, a diferencia de pues los sistemas económicos, que son los que principalmente van dando dirección. Le conviene, por supuesto, te digo, que estemos fatigados, pero además con miedo, porque tú prendes las noticias y te ponen, o sea, es información que no sabes hasta qué punto se va metiendo en lo más profundo de tus pensamientos. Y pues sí, es más fácil manipular u ofertar condiciones de trabajo muy malas, ¿no? A alguien que pues no tiene tiempo, está agotado, está deprimido, tiene una situación de necesidad, que si les das como todas las opciones previamente, una persona que está pues más motivada, más atenta, más informada, es más difícil imponerle este tipo de trabajos que son pues como esclavizantes, decías, tal cual, ¿no? Y del deseo que ahorita que mencionas, perdón que te interrumpa, pero como para nutrir tu idea, si el deseo es como lo que rige un poquito esta dinámica laboral y esta dinámica de como persona, pues vengo o sea, no significa lo que dices del positivismo y estas ideas, no significa que como soy una persona que vive en la tierra, mi tarea en este mundo es sacar dinero y retribuirle a alguien. O sea, no tenemos como esa misión todos, obligada, pero sí creo que la misión obligada como personas es como descubrir esa relación tuya con el deseo y qué quieres hacer de tu vida y todo esto. Entonces hago esta pequeña pausa porque luego ya, no sé si has visto que dicen, es que ya no quiero trabajar en la oficina, ya quiero ser un loquito del centro. No lo he visto, y ser sí. muy feliz porque pues nada más estoy bailando en la calle y me dan dinero. Sí. O sea, yo pienso que la persona que hace eso tomó una decisión complicada, o sea, difícil de estar ahí y de que esa sea su manera de ganarse la vida. Los que son maestros de danza, también que hay o que haces como que castings para obras de teatro, lo que sea, eso también es difícil. Pasas tiempo sin que te contraten o sin la ganancia que necesitas, la estabilidad económica, también es difícil. Meterte a un trabajo de 8 horas, como que también es difícil, o sea... Todo tiene su costo, lo hemos platicado. Todo es difícil, elige como tu difícil, lo que te guste más, pero ¿cómo vas a saber? Pues con el deseo, ¿no? El tema es ese, que sepas que eliges, porque no sé si de todas estas experiencias o ejemplos que pones de esto posible, hay una conciencia de la elección. Muchas veces vienen acá a consulta justo con el tema del trabajo súper desbalanceado y dicen, bueno, pero es que también renunciar a y aceptar un trabajo en donde tal vez me van a pagar menos, pero la voy a pasar menos mal en la parte anímica, en la parte mental, pues también me va a pesar. Les digo, pues es que todo tiene un costo. O sea, el costo de tú quedarte así como estás va a ser que tú has sentido, los ataques de pánico, los malestares físicos,
con la diferencia de que el cuerpo, le digo, la salud del cuerpo, o sea, debería de ser un no negociable, porque quien va a pagar los efectos de esa automedicación, de esos tratamientos, eres tú. O sea, el jefe, por más que le urja que le pases no sé qué cosas, no va a sentir el dolor que tú en ese momento y a largo plazo, porque también es sabido que esos momentos de estrés que tienen ya cierta frecuencia, pues van mermando tu calidad de vida. O sea, te van volviendo más susceptible a estas enfermedades que son más crónicas, como la diabetes, la hipertensión, incluso los músculos del cuerpo, ¿no? Les digo yo a los estudiantes, tu cuerpo empieza a perder de manera natural cierta tonicidad muscular, y pues para eso tienes que hacer ejercicio. Pero ¿en qué momento vas a hacer ejercicio si estás sumamente agotado o desgastado de un trabajo pues que te toma toda la energía? Y bueno, esto que sí, seguro llegan muchos así contigo pues, a consulta con estas problemáticas, y tú les como que les platicas un poquito, les haces ver pues el costo de sus decisiones, Sí. pero también tú como psicoanalista dentro de pues también de todo lo que tú sabes, conoces tu experiencia, o sea, aún ay, perdón, ¿cómo le dices? No se le dice paciente. ¿Cómo le dices tú? Analizante. Analizante. A tus Sí. analizantes, ¿cómo les transmites esta pues información sobre lo que es el deseo? Y ellos pues, cómo investigan o cómo se ponen a pensar en qué es su verdadero deseo y, o sea, Bueno, es un trabajo que toma tiempo, justo por eso lo hemos dicho en otros podcasts. El psicoanálisis me parece una de las propuestas de trabajo terapéutico más revolucionarias, porque va en contra de lo productivo. O sea, es hacerte un tiempo, comprometerte con ese tiempo, hacerte cargo de tu palabra, porque no hacemos que firme un contrato. O sea, cuando acá los pacientes de pronto faltan, pues se tienen que hacer cargo de esa falta, ¿no? Y entiendo que hay tráfico, que el trabajo y tal, pero justamente va siendo parte de dónde está mi deseo, qué es lo que está tomando lugar en esa falta, qué cosas estoy haciendo para no llegar a mi análisis. Tanto las clásicas de es que fue el tráfico, es que salí tarde del trabajo, hasta lo más inconsciente propio, que tiene que ver pues con una dificultad de aceptar que hay un costo y no quiero perder. Entonces le digo a mi analista, es que me agarró la lluvia y bueno, pues nos vemos, la reagendamos. No, o sea, este espacio ya es para ti, es como hacerte cargo de un espacio en donde te vas a preguntar cosas, te vas a conocer, pues para poder darle lugar a esa otra cosa que es el deseo, que es móvil. Además no es un deseo, te digo, no va como en una lógica de deseo tener un carro o deseo tener una casa. No, va más en función del ser, de entiendo que todo el tiempo me estoy moviendo y estoy cambiando, y solamente puedo decir de este deseo tal vez una cosita que seguramente en poco tiempo va a cambiar, pero que bueno, es algo que te va a dar una posición diferente respecto al sufrimiento. Sí. Y a los síntomas, ¿no? Sí, y esta pregunta te la hice porque algo que resuena mucho en el entorno laboral y bueno, que aquí como que se me iluminó la idea con todo lo que nos platicas, nos compartes del psicoanálisis, es que algo que pasa en los entornos laborales es que en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, también te dicen, ¿qué tan bueno eres tomando decisiones, no? Y todos ponen en su currículum o lo dicen en una entrevista, no, yo soy súper bueno, soy certero tomando mis decisiones, y es una cualidad importante para, pues, si buscas un puesto gerencial, lo que sea, es necesario. Pero esa toma de decisiones viene ligada al deseo, viene ligada
o sea, si yo sé lo que quiero, pues sé qué decidir. Pero a veces cuando no le ponemos atención a nuestro deseo, pues no sabes qué elegir, y entonces ese tipo de personas en un entorno laboral pues van a tener muchos problemas. Porque hasta en un ejemplo como el que ponías de que te estás enfermando, pues estás decidiendo sobre tu trabajo y sobre tu productividad en vez de tu cuerpo. Y eso también es importante, como que el decidir viene de esta parte de conocer el deseo, ¿no? Sí, de escucharte más, de hacer un trabajo, de darte el tiempo, pero sí hay una diferencia radical, te digo, en el trabajo en psicoanálisis, porque justo como te decía esta frase de un seminario de Lacan, creo que es el seminario 7, el de la ética justamente, que el trabajo del analista es como de los más importantes en el sentido de que pone a la persona a trabajar en esa ética de su deseo. O sea, no se trata de una moral de lo que está bien y lo que está mal, sino que se haga cargo de sus decisiones, se haga consciente de los efectos, y tan es válido quedarte en un trabajo de 8 horas del que hemos venido platicando, como el renunciar. Uh-huh. Y ambos van a tener costo. Tú no te puedes ahorrar, no hay cosas que te puedas ahorrar cuando es una decisión tan importante. Lo que tal vez en cierto sentido se podría ahorrar, pues es el desgaste y el dolor en el caso de que tomes una decisión más acorde a ese balance del que hemos estado platicando. Sí, pues me parece fundamental esta información, y espero todas las personas que nos estén escuchando pues lo tomen en cuenta. El ser consciente pues tiene todo un contexto, y no es nada más, sí, yo voy a mi trabajo todos los días, pues ¿cómo no voy a ser consciente de mis decisiones? Claro, por eso el conscientemente, por eso este bonito nombre que hemos puesto tanto para el podcast como para nuestras redes. O sea, tú crees que eres consciente, pero ya cuando vienes a un proceso de análisis te das cuenta que, bueno, o sea, esa conciencia es a partir de lo que te dijeron desde pequeño y tú te lo creíste. O esto que seguramente vamos a platicar en un podcast posterior de el sueño aspiracionista, que no sabes qué cantidad de éxito ha tenido el sueño aspiracionista, o sea, del nacer, crecer, estudiar, termina la uni, búscate una pareja, ten hijos, cómprate el carro, la casa, viaja por el mundo, tómate fotos para dejar evidencia que sí viajaste por el mundo. Soy consciente de eso. Ajá. ¿Y por qué después de todo eso siempre queda como un vacío? Un vacío, una sensación de que no es suficiente. Pues porque no eres tan consciente, porque tal vez estás viviendo el sueño de alguien más, no estás viviendo tu sueño. Sí, entonces pues de eso es lo que nos va a ayudar todo este proceso del psicoanálisis. Pues siempre recomendamos que busquen un acompañamiento. Cuando alguien te dice ve a terapia, muchos lo usan de insulto, ¿no? O sea, pero realmente es un gran consejo y una gran amabilidad que pueden tener alguien con otra persona, ¿no? Sí, en realidad creo que ya ha cambiado bastante, pero todavía sigue siendo usado como algo agresivo. No, al contrario, sí te vas a dar cuenta que quienes llegan a terapia son justo los que tienen deseos de hacer algo diferente, de cambiar, de tener una mejor relación con los otros, consigo mismo, a los que nunca llegan a terapia. Como que esos pues son más bien los que terminan generando muchas... Y lo presumen a veces, ¿no? Sí, yo nunca he ido a terapia. Los papás, ¿no? Hay un meme de esto. Y yo nunca fui a terapia. Ajá, y por eso estamos... Se nota. Sí. Pero pues sí, bueno, para cerrar un poquito este capítulo, pues en cuanto a lo laboral, pues yo siempre recomiendo pues ponerse a cuestionar por qué trabajo en donde trabajo, si me gusta, no me gusta, qué puedo mejorar, qué parte de este trabajo sí es algo que soy yo, o ya me despersonalicé completamente y me entregué a un sistema. Y pues bueno, siempre buscar esa sensación de que lo que haces está bien para ti. Es como que yo lo que puedo comentar.
y también relacionado al psicoanálisis, pues como les decimos, este podcast no es una terapia, pero sí esperamos que los ayude como a hacerse las preguntas correctas, que es como el primer paso del psicoanálisis. Y pues nada más, doctor, algo que nos quieras compartir ya para despedir el episodio. Nada, que confirmar esto que propones de hacernos preguntas de qué tanto el trabajo está teniendo una importancia en nuestra vida cuando estamos trabajando para vivir o viviendo para trabajar. Y que es como una pregunta que puede dar ciertas señales de cómo va esta relación con el trabajo. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense mucho. Bye. Bye.